exploración del sistema nervioso central. La exploración del sistema nervioso central es importante tenerla en cuenta de manera práctica frente al paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 1. Exploración del estado mental. 2. Exploración sistema motor. 3. Exploración de la sensibilidad. Bien, para explorar el estado mental necesito 1. Explorar la memoria. 2. Lenguaje. 3. Orientación. 4. Nivel de conciencia. 5. Cálculo. Y 6. Raciocinio. Para explorar la memoria son 3 memorias: inmediata 1, reciente 2, tardía 3. Memoria inmediata. Señor, por favor, repita conmigo los siguientes números: 4, 54, 8, 36. El paciente debe de manera inmediata, como dice la denominación de la memoria, repetirlo de manera inmediata, idéntico como lo hizo el explorador. Memoria reciente. Señor Juan, disculpe, ¿qué desayunó esta mañana? Memoria tardía. Señor, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? Bien, pasamos a la exploración del lenguaje. El lenguaje lo puedo yo explorar, o lo tengo que explorar, oral, 1, 2, escrito. El lenguaje oral es fácil de yo darme cuenta como médico. Apenas hable con él, me va a decir el nombre correctamente, el apellido, el motivo de consulta, la información a través del interrogatorio me va a sacar a mí de la duda que ese paciente no tiene alteración del lenguaje. El escrito, obviamente, de acuerdo y teniendo en cuenta el grado de escolaridad, lo pongo a escribir frases sencillas o palabras sencillas. Pero para tener en cuenta con relación a la alteración del lenguaje, ojo, en la urgencia las más comunes se puede dar primero disartria. La disartria es una alteración del lenguaje que se caracteriza porque el paciente articula incorrectamente la palabra o las palabras. Se presenta el paciente con ACV isquémico, ACV hemorrágico. 2. Dislogia. Como su palabra lo indica, el paciente habla cosas que no tienen lógica. Es el típico paciente con esquizofrenia. 3. Difemia. La difemia es una alteración del ritmo del lenguaje. Existen 2 tipos: farfulleo, una velocidad impresionante, quiere decir las palabras del paciente, y tartamudeo o tartamudez, es el paciente gago. Dislogia, ya lo dijimos. Dislalia, aquí el paciente, esta es común en los niños, cambian algunas consonantes, la R la cambian por la L. Por ejemplo, hay una propaganda, el niño dice Selvientrega, entrega segura. En el adulto, si se presenta, es patológico. Y afasia. No comprende la palabra que se le dice. Como les repito, se caracteriza porque el paciente no comprende la palabra, lo que usted lo dice, lo que usted le dice, perdón. Existen 2 tipos de afasia: afasia sensorial o de Wernicke y la afasia motora o de Broca. Generalmente este paciente, usted le manda a escribir la palabra vaca y a pesar de que no tiene parálisis, él es incapaz de escribir vaca. Yo le digo, repite conmigo vaca, y él no me entiende lo que yo le digo sin ser mudo ni sordo.
Bien, estos pacientes generalmente se presentan con afasia, son pacientes con hemorragia cerebral o secuela de ACV o tumores. Pasamos a la orientación. Paciente, usted le va a preguntar dónde está, qué hora es, si es de día, si es de noche. Usted tiene que saber la orientación en persona, cuál es tu nombre, lugar, tiempo. Bien, nivel de conciencia. El máximo nivel de conciencia es alerta. Bien, tomamos como punto de referencia acá en todos los grupos para unificar criterios, porque varios me trajeron diferentes informaciones bibliográficas y hemos escogido la más fácil para que no haya ningún tipo de discusión a la hora de presentar o hacer el examen teórico o práctico. Después del nivel de alerta sacado del libro de Uribe Mesa, sigue somnolencia, después confusión, estupor superficial, estupor profundo y coma. Con relación a la somnolencia, el paciente lo abordamos, está dormido, le hacemos un estímulo, a veces puede ser superficial o a veces, dependiendo a la respuesta del paciente, doloroso. ¿Qué característica tiene este paciente? Que él responde al llamado, independientemente de que el estímulo sea doloroso o no, responde al llamado, repito, y una vez que desaparezca el estímulo nuevamente queda dormido. El que sigue sería confusión. La confusión, ya que hay alteración de la capacidad intelectual, el paciente conserva la memoria reciente y tardía, pero la memoria inmediata la tiene alterada. Sigue después estupor superficial. Con relación al estupor superficial, el paciente se defiende adecuadamente ante el estímulo doloroso, aún se conservan sus funciones neurovegetativas. En el estupor profundo, igual, se conservan las funciones neurovegetativas como frecuencia cardíaca, pulso, etc. Pero el paciente no se defiende adecuadamente como en el efecto del coma, y aquí sí se pierden las funciones neurovegetativas del paciente, empieza a perderse la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc. Bien, pasamos a cálculo. También necesitamos saber el grado de escolaridad del paciente para hacerle operaciones sencillas. 8 más 5, 2 más 2. Raciocinio, se le da circunstancias, situaciones al paciente para obtener una respuesta favorable. Por ejemplo, ¿usted qué haría si su casa se está incendiando? Lo normal o lógico, doctor, salgo corriendo. ¿Qué haría? ¿Qué piensa usted que va a suceder en el banco si vienen 3 tipos con revólver y con capucha en la cabeza, en la cara? Va a haber un atraco. No hay que complicarle este tipo de preguntas al paciente, sobre todo que la mayoría de ellos, no la mayoría, sino muchos de ellos tienen un grado de escolaridad bajo. Bien, con relación al sistema motor, para yo explorar el sistema motor necesito 1, pares craneales, 2, reflejo, 3, coordinación y marcha, y cuarto, fuerza muscular. Pares craneales, todos los pares craneales el estudiante debe dominar. Cuando se va a explorar el primero, el olfatorio, el óptico, que es el segundo, quiero hacerle una sugerencia. El óptico se tiene que aprender las 5 formas de exploración. 1, fotomotor, reflejo fotomotor. 2, fondo de ojo. 3, campimetría. 4, cartillas de Snellen. 5, cartillas de colores. Todas 5 se las tienen que aprender, practicar con sus familiares o con sus compañeros, para que en el examen práctico del próximo martes o miércoles no tengan ningún tipo de dificultad. No deben describir, la pregunta que le hice a la señorita, descripción semiológica, no deben describir diciendo está normal. Deben hacer la descripción que significa normal, pero deben
ser puntuales, siempre pensando en lo semiológico. Doctor, cierro unilateralmente previamente los ojos en el paciente, la fosa nasal derecha, le pongo en la fosa nasal izquierda un aroma o un olor agradable y el paciente debe identificarlo. Posteriormente cierro la fosa nasal contralateral porque ya exploré la derecha, cierro la izquierda. O sea, descripción semiológica. No se puede poner la palabra normal para. Bien, pasamos al tercer y cuarto par y sexto, que generalmente se exploran simultáneamente, pero en los exámenes casi siempre los docentes les preguntan de manera individual. El estudiante debe dominar cuáles son los músculos que inervan el tercer par: recto superior, recto inferior, auricular de los párpados, oblicuo menor. El patético cuarto par inerva el oblicuo mayor y el sexto inerva el recto externo. Desplazamiento hacia afuera, los rectos. Desplazamiento hacia afuera y hacia arriba, recto superior. Desplazamiento hacia afuera y hacia abajo, recto inferior. Desplazamiento de los oblicuos hacia adentro, el superior hacia abajo y el inferior hacia arriba. Eso tienen que tenerlo bien claro. Cada vez que ustedes vayan a explorar un recto, ojo, tengan pendiente que si yo exploro el recto externo derecho de mi ojo, de manera simultánea estoy explorando el recto interno del ojo izquierdo. El séptimo par craneal es otro par craneal que con frecuencia se lo preguntan en el examen. Tiene una parte motora y una parte sensitiva. La parte motora es la que más se sabe en el estudiante y es la que menos le pregunta. Y la que menos estudia el estudiante es la parte sensorial o sensitiva, perdón, que es la colocación de azúcar o sabores en los 2 tercios anteriores de la lengua. Pero si recuerdan, el trigémino, que es el quinto par, tiene una vía aferente, que es el trigémino, y una vía eferente, que es el facial. Esa vía aferente, que el quinto y el sexto, la tiene el reflejo corneano. O sea que yo haciendo el reflejo corneano puedo explorar de manera simultánea el quinto y el sexto. Bien. En el octavo, ojo, la parálisis facial, deben tener bien clarito cuáles son los marcadores diferenciales entre una parálisis facial periférica y una parálisis facial central. No tanto los marcadores o signos que me demuestran a mí que este paciente tiene una parálisis facial periférica o central, sino su etiopatogenia o localización a nivel central. ¿Cuándo es central? ¿Y qué ocurre cuando es periférica? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la lesión? En el octavo, que es otro que le preguntan, tiene una porción coclear y una porción vestibular. La porción vestibular es fácil, con la maniobra de Roper, pero la coclear, ya saben que tienen que hacer Weber y Rinner. Dominar Weber, dominar Rinner. Ya. La utilización del diapasón es importante que practiquen para que puedan hacer Rinner, que identifica si hay sordera de conducción o sordera de percepción, y Weber también, que identifica si es de percepción o si es de conducción. Gracias. Tener en cuenta, hombre, que en semiología casi siempre los signos positivos son desfavorables, son patológicos. Cuando les hablen de Rinner positivo, quiere decir que el oído está bien, que no hay ningún tipo de alteración auditiva. ¿Oyeron? Pero aquí el problema es saber explorar el octavo par, la porción coclear, y sobre todo realizar la maniobra de Weber y Rinner. Es lo que nosotros tenemos que saber y dominar y enfrentarnos a la urgencia para efecto de que no nos confundamos en la revisión al otorrino. Bien, noveno y décimo se utiliza explorando el reflejo nauseoso. Después viene noveno y décimo, que es vago. El 11, que es el espinal, hago movimiento de los hombros, rotación del cuello, termopleumastoideo, y el hipogloso a través del movimiento de la lengua. Son muy pocas veces que los docentes utilizan estos
2, 3 últimos pares craneales para hacer preguntas. Casi siempre tercero, segundo, cuarto, séptimo y octavo. Deben tener bien clarito todos esos pares craneales para que no haya problema. El trigémino en ocasiones también lo pregunta, usted tiene que dominar la parte motora, cómo explorarla a través de la fuerza del pterigoideo y la parte sensitiva a través de la motora del huevo. Ojo, si yo voy a explorar la parte motora, no necesito que el paciente tenga los ojos cerrados, pero la parte sensitiva sí. Hay circunstancias en que él tiene que tener los ojos cerrados porque va a ver lo que yo le estoy haciendo. Bien, con relación a los reflejos, hay una clasificación que es reflejos osteotendinosos o profundos, 2 reflejos superficiales y 3, como aparece en Zurov, otros. Dentro de los reflejos osteotendinosos de importancia semiológica, vamos a mencionarle 1, el orbicular de los párpados, 2, el bicipital, 3, el tricipital, 4, el rotuliano y 5, el aquiliano. Todos estos pares craneales aparecen reseñados en una hoja del libro de Zurov donde aparece el arco reflejo. ¿Cuál es el arco reflejo? ¿Cuáles son las raíces que están comprometidas? Pero no aparece, bueno, qué tendón también es el que hay que explorar para que se produzca el reflejo. Por ejemplo, aquí en el orbicular de los párpados debo golpear el entrecejo, la glabela, por eso se llama también reflejo orbicular de los párpados o glabela. Bien, este orbicular de los párpados, el estudiante, como les puse yo a todos, a leer en qué patología está aumentado, hay hiperreflexia, en qué patología hay hiporreflexia. Con relación al rotuliano, igual, estamos haciendo marcación cuantitativa o interpretación cuantitativa del reflejo. 3 cruces en sistema nervioso central significa hiperreflexia. 1 cruz, hiporreflexia. Ya, pero algunos libros van a encontrar el número 3 para hiperreflexia y el número 1 para hiporreflexia. Bien, existe una particularidad con relación a este reflejo. Particularidad no tanto, sino facilidad de explorarlo porque es un tendón bastante grueso. En el examen, muchos docentes preguntan sobre este reflejo para que el paciente, el estudiante, lo explore. O sea, necesitamos que ustedes vengan preparados. Preparado es que ustedes en su casa practiquen, porque ese reflejo no lo pueden practicar con el simulador acá. Acá el simulador es ruidos cardíacos, ruidos pulmonares, ruidos gastrointestinales, ¿oyeron? Pulso, pero no podemos en el simulador practicar reflejo. A veces le pregunta, explora el rotuliano a tu compañero y el estudiante hasta el martillo se le cae, entonces tienen que practicar. Bien, con respecto a los superficiales, vamos a tener en cuenta los abdominales, que tienen que ver con la exploración de transverso, recto y oblicuo del abdomen. Y 2 superficiales, el plantar. El plantar es un reflejo muy importante porque a través de él yo puedo determinar si el paciente tiene alteración de la vía piramidal. Sobre todo que me va a dar la inversión del reflejo, que es lo que se conoce con el nombre de signo de Babinski. La interpretación normal del reflejo es flexión de los dedos, pero cuando hay inversión es extensión de los dedos y solamente flexiona el primer dedo o hueso artero. Bien, seguimos con los otros. Otros nos referimos al reflejo fotomotor, al nauseoso y al corneano. Son importantes como reflejos. Bien, ya exploramos la parte o sistema motor del sistema nervioso.
a través de los pares craneales y reflejos. Vamos a explorar el sistema motor a través de la coordinación. Le mando a hacer maniobras de coordinación al paciente, dedo nariz, talón rodilla, ¿cierto? Incluso yo le enseñé una en el síndrome cerebeloso, comprobar si hay vías vasoconecinesia. Entonces aquí esta maniobra es conocida en un libro como la maniobra de la marioneta. El que supina pide, el que prona da. Bien, con la marcha nosotros tenemos que poner a caminar al paciente, ya, para ver si tiene una marcha rítmica, si no hay alteración de la marcha. Existen 3 sitios a nivel cerebral que te pueden dar alteración de la marcha: el lóbulo frontal, 1, 2, la vía piramidal, 3, la vía extrapiramidal, 4, los sitios de coordinación y equilibrio, y 5, los nervios periféricos. Cuando hay alteración de la marcha por compromiso del lóbulo frontal, puede ocurrir la marcha de aprasia o abasia también, o puede ocurrir el síndrome de versión. El síndrome de versión nos indica a nosotros que ese paciente tiene un tumor en el lóbulo frontal. Su desplazamiento hacia adelante es ipsilateral, previo ojo cerrado, ipsilateral donde está el tumor, y hacia atrás el desplazamiento es contralateral hacia donde está el tumor. Si el tumor lo tiene hacia el lado derecho, cuando se desplaza hacia adelante con los ojos cerrados, el paciente, su marcha es desviada hacia el lado derecho, pero al desplazarse de espalda, el desplazamiento es hacia el lado izquierdo. Bien, existe más que una patología, es una condición degenerativa en el lóbulo frontal en los pacientes ancianos que pueden tener la marcha senil, lenta, pausada, parece que los 2 pies estuviesen compitiendo. Bien, la vía piramidal, cuando se altera la vía piramidal se produce la marcha hemipléjica. Mucho cuidado, porque hay también actitud hemipléjica. Si le preguntan actitud hemipléjica, le están preguntando sobre miembros superiores o sobre la actitud que tiene el paciente en la cama. Actitud del Parkinson, en cuentamoneda. Marcha del Parkinson, usted tiene que hablar del desplazamiento de sus miembros inferiores. Entonces hay marcha hemipléjica y actitud hemipléjica. Cuando hay alteración de la vía piramidal, existe marcha hemipléjica. Vía extrapiramidal, existen 2 tipos de marchas: la marcha que identifica al del Parkinson y la marcha que identifica al paciente a la corea. Pero ustedes saben que en clase yo les expliqué que existen 2 tipos de síndrome piramidal. Se clasifican en hipocinético e hipercinético. El hipocinético identifica al Parkinson y el hipercinético se clasifica en hipercinético hipotónico e hipercinético atetótico espasmódico. Bien, dentro de eso, del hipercinético hipotónico, está la corea, que identifica como ejemplo de marcha cuando hay alteración de la vía piramidal. En conclusión, sacamos 2: marcha del Parkinson y marcha de corea de Hutchinson. Ahí es más común la de Sinehan para efecto de vía piramidal alterada. Existen 2 tipos de corea, la de Hutchinson y la de Sinehan, pero esta es más frecuente como alteración de la vía piramidal. La de Hutchinson se toma como ejemplo para hablar sobre la distonía que se presentan en los pacientes con síndrome extrapiramidal tipo hipercinético. Bien, seguimos con la fuerza muscular. Para explorar yo la fuerza muscular, debo decirle al paciente: cara, arrúgame la frente, arrúgame los ojos, muéstrame los dientes, rota tu mentón hacia la derecha, rota tu mentón hacia la izquierda, flexióname la cabeza, extiende la cabeza, sube los hombros, sube los brazos, extiéndeme los brazos, inclina el tronco, flexiona el tronco, lateraliza el tronco, flexióname el muslo derecho, izquierdo, extiéndeme la pierna, abducción de cadera, movimiento de los pies, muéveme los dedos de los pies y dame la mano, dame tu mano. Compruebo de que toda
la masa muscular del cuerpo está sin alteración. Forma de explorar sistema motor. La interpretación de la escala para fuerza muscular, usted sabe que hay escala de Glasgow para el trauma cráneoencefálico, que es un fraccionario que es 15/15. Aquí el fraccionario permanente, el denominador permanente para fuerza muscular es 5. O sea que puede haber 0/5, 1/5, 2/5, 3/5 y 4/5. Porque 5/5 es lo normal. ¿Está claro? Bien, cuando un paciente tiene 0, me está diciendo que tiene parálisis. Bien, parálisis severa. Si el paciente tiene 1, tiene parálisis moderada. Pero si el paciente tiene 2, ya tiene paresia severa. 3, paresia moderada. 4, leve, y 5, normal. ¿Está claro? Entonces, paciente que se le hizo determinación de la fuerza muscular y reportó 3/5, ya usted sabe qué tipo de parálisis tiene. ¿Está claro? Bien, pasamos a sensibilidad, que sería la tercera parte que corresponde para complementar la exploración del sistema nervioso central. Sensibilidad. Existen 3 tipos de sensibilidad. 1, sensibilidad superficial. 2, sensibilidad profunda. Y 3, sensibilidad discriminativa. La sensibilidad superficial, térmica, táctil y dolorosa. Para explorar la táctil, con una mota de algodón de manera simétrica, frente, cara, le paso la mota de algodón previo, el paciente los ojos cerrados. Dolorosa, hago lo mismo, pero que utilizo la aguja que no sea hipodérmica de jeringa, sino la del martillo, con los ojos cerrados. La térmica, aunque muy poco se usa, porque los tubos de ensayo con calor produjeron en hace mucho rato quemaduras al paciente. Muchos utilizan el martillo para interpretar el frío con el metal y el calor con el caucho. Bien, seguimos con la profunda. 2 formas: vibratoria y propioceptiva. La vibratoria, con los ojos cerrados, coloco el diapasón en los hombros, 1, en los codos, 2, en las rodillas, 3 y en los tobillos, 4. La propioceptiva, el paciente con los ojos cerrados, utilizo específicamente la porción distal de los dedos y con los ojos cerrados le pregunto hacia dónde se desplaza la punta de su dedo, hacia abajo, hacia arriba o hacia los lados. La discriminativa está primero topognosia. Con los ojos cerrados le pongo 2 objetos y el paciente deberá con precisión o exactitud decir cuál de los 2 pesa más o cuál de los 2 pesa menos. Grafestesia, el paciente con los ojos cerrados, tocar los objetos a ver cuál de los 2 pesa más o cuál de los 2 pesa menos. Topognosia, ahora sí, topognosia, el paciente con los ojos cerrados debe identificar la parte que yo le toco. ¿Qué te estoy tocando? La frente, doctor, el hombro, etc. Grafestesia, el paciente con los ojos cerrados le hago o en la frente o en la mano una letra o un número. Esterognosia, el paciente con los ojos cerrados le doy un objeto que él debe identificar, la llave, la moneda. Para exploramos el sistema nervioso central. Necesitamos, ojo, nuevamente como hicimos en el sistema nervioso central, los pares craneales, pero para el periférico necesitamos los nervios radiculares o los nervios periféricos.
Ojo, los pares craneales. Para los radiculares o periféricos debo explorar los plexos. Existen tres tipos de plexos: el plexo cervical, el plexo lumbosacro y el plexo braquial. Para el plexo braquial hago presión en la región infraclavicular derecha o izquierda, y el dolor que se produce es un dolor plexual que irradia todo el miembro comprometido, en este caso el derecho o el izquierdo. Si voy a explorar el plexo lumbosacro, debo hacer tacto rectal o tacto vaginal. Bien, para la radiculitis, como es nervios radiculares o periféricos, debo realizar maniobras. Lo exploro haciendo presión en los puntos dolorosos, que en este caso es la región occipital y columna cervical. Palpo a nivel de la mastoide, buscando neuralgia o dolor a la presión en el paciente. Este tipo de exploración me ayuda a mí a explorar en parte el sistema nervioso periférico. No quiere decir que con esto ya no voy a hacer esto, debo hacer esto. ¿Bien? Bien. Ni tampoco que puedo asegurar de que si tienen los pares craneales, los dos están correctos, no voy a hacer la exploración de los radiculares o periféricos. Bien, dentro de las maniobras, le decía de radiculitis, para descartar radiculitis está la de la cegué. Levanto el miembro inferior a una distancia aproximada de 60 centímetros entre la cama y el talón. Otros autores hablan del ángulo que se forma, que es más o menos de 70 grados. Ya, cualquiera de los dos vale. Pero la respuesta para confirmar que hay radiculitis es que el paciente empieza a presentar dolor en la región lumbosacra. No soporta que uno le eleve a 60 centímetros o más el miembro. Bien, hay otra que es la maniobra de Jarini. A través de la tos, a través del estornudo, a través del pujo, el paciente puede expresar dolor en la región lumbosacra. Y Nasinger se hace compresión a nivel de las yugulares, en cuello, y va a sentir dolor en miembros inferiores. Tener en cuenta la diferencia entre un dolor neurítico, dolor radicular, dolor medular y dolor plexual. Para el caso de esto, casi siempre el estudiante se confunde entre el radicular y el medular. Radicular, compromiso de las raíces. En cambio, medular, compromiso de los cordones medulares. Radicular, es bilateral el dolor y casi siempre está acompañado de signo de radiculitis positivo. Medular está acompañado de parestesia y disistesia. Bien, y por último, para la exploración de los nervios periféricos se hace necesario explorar la mano del paciente, porque usted sabe que si hay parálisis del radial, la mano está caída, mano péndula o el cuello de cisne. Si está comprometido el mediano, mano del mono. Si está comprometido el cubital, mano del predicador. Y si está comprometido el serrato mayor, que hace parte de los nervios periféricos, se ve una escápula alada, asimétrica. Ya, entonces, si yo voy a explorar el cubital, debo mirar la mano, ¿cierto? Donde va a haber flexión permanente del meñique y del anular con atrofia de la región hipotenar. Diferente al mediano, donde va a haber atrofia de la región tenar. Generalmente este paciente con parálisis del mediano no tiene oposición del pulgar, sino que el pulgar está cercano al índice. Por eso el epíteto de mano del mono se parece a la mano del mono. Estos pacientes difícilmente pueden abandonarse, ensartar una aguja. Ya. Entonces, con esa partecita importante del sistema nervioso periférico, vimos la exploración del sistema nervioso periférico.